Acá nos preguntan cuál puede ser el riesgo concreto de practicar yoga o tai chi si a la persona puede no hacerle falta. El riesgo concreto puede ser, por ejemplo, una interferencia en el desenvolvimiento intuitivo. Porque todas estas prácticas, tenían una función más o menos explícita, en primer plano o en segundo plano, pero esa función siempre estaba presente, que era la de aprender a controlar, mediante cualquiera de los sistemas de yoga, cualquiera de las tácticas o técnicas de control mental, siempre controlar la energía, aprender a trabajar con la energía, regular aspectos de la energía, hacer que circulara de un modo o de otro, que prácticamente se polarizara más en un chakra que en otro, armonizar un chakra a través de la voluntad, proyectar, digitar energía hacia un sector en particular del cuerpo o fuera del cuerpo, un objeto o una situación. Siempre fue controlar. Eso estuvo bien durante una etapa donde el hombre tenía que percibir algunos aspectos muy básicos de la energía, porque toda aquella energía que podemos controlar es bien básica. Pero esa etapa terminó. Y estos otros aspectos de la energía que a nosotros se nos ofrece conocer, profundizar, interpretar correctamente y básicamente, por sobre todo, respetar en su funcionamiento, no tiene esta condición de ser manipulable, porque es otro rango de energía. Es un rango de energía que viene a revelarnos otros aspectos de la energía misma y que viene a revelarnos otros aspectos de la conciencia humana, aspectos que para nosotros eran inusitados, desconocidos. ¿Quiénes podían conocer algunas cuestiones o algunos aspectos de la energía, algunas características de la energía, en un ciclo donde la energía simplemente para todos nosotros, quienes estuvieran encarnados a lo largo de todo ese ciclo anterior, los aspectos simplemente se limitaban a lo pránico, al prana, la energía pránica y nada más. Otros aspectos como la energía abril o la energía radiante para nosotros eran desconocidos, que son los aspectos que ahora se empiezan a revelar a la humanidad. Si hoy un ser que hizo todo lo que tenía que hacer, con tai chi, con control mental, con yoga, con qigong, con cualquier técnica donde la experiencia es controlar y donde la misma experiencia es lo que se busca como aprendizaje, quiere decir la experiencia externa, la digitación, la manipulación, va a tener esta otra cosa, esta otra interferencia, que se basa principalmente en uno de los aspectos que la energía prioritariamente busca revelar a la conciencia humana. ¿Cuál es ese aspecto? ¿Cuáles son esos aspectos? Los intuitivos. El intuitivo es un campo donde las leyes de la energía se manifiestan de un modo en particular. Entonces, cuando estamos en una etapa donde la intuición tiene que ser desenvuelta, estamos ante una etapa donde las leyes de la energía tienen que ser vividas de otro modo, experimentadas de otro modo. Aquel que todavía quisiera, si ya no le corresponde, trabajar con estos aspectos del ciclo anterior, va a evitar el desenvolvimiento o la vivencia intuitiva. Va a interferir el desenvolvimiento de la conciencia intuitiva, el funcionamiento de la intuición, donde la energía tiene que encontrarlo disponible hacia la voluntad interna que está enviando un estímulo en particular y no simplemente en la actitud de buscar gobernar aspectos de la energía que ya en sus términos y en sus condiciones básicas fueron absolutamente concretados por el individuo. Esto es muy importante que se entienda. Siempre que estemos realizando técnicas del ciclo anterior, cualquiera fuera esa técnica, estamos presentando una interferencia, una objeción a este aprendizaje de comenzar a funcionar intuitivamente. Porque la energía necesita encontrarnos receptivos, sin ánimo ninguno de manipularla, ni digitarla, ni orientarla a nada en particular. Todo eso ya está instalado en nosotros, toda esa práctica de la energía del ciclo anterior está instalada, fue consumada en algún grado, entonces la energía necesita esta otra condición por parte nuestra. Receptividad, entrega, apertura a desenvolver, a conocer, a profundizar y aplicar lo que desconocemos. Y lo que desconocemos, solamente por la vía intuitiva vamos a poder concretarlo y conocer. Porque todo lo que hoy es desconocido para nosotros está en contraposición al funcionamiento del mundo formal, al funcionamiento del mundo material.
Y no hablamos, cuando decimos conocer, aspectos teóricos del conocimiento, porque eso no es verdaderamente conocer. Conocer es generar una condición en la conciencia, un posicionamiento en la conciencia, donde aquello que es desconocido se instale y su dinámica pase a formar parte estable de nuestra propia dinámica y condición de conciencia. Y eso solamente se puede aplicar mediante el desenvolvimiento de la conciencia intuitiva. Uno puede tomar un libro y si no está realmente abierto a la vida interna y su intuición no puede comenzar a forjar en él una plataforma de vida y de conciencia, uno puede tomar un libro, puede leer acerca de cosas actualizadas y que no haya un pasaje adecuado de energías en la lectura. Porque la lectura solamente es una cobertura, es un recubrimiento, es una cáscara de un proceso que es mucho más interno y profundo, que es intuitivo. Cuando un ser realmente está abierto a la vida interna, soltando todo lo viejo y toma un elemento nuevo, como puede ser una lectura, un cassette o participar de una charla, y está ante eso, sin buscar digitar nada, con apertura, con receptividad, entonces todo eso, la charla, el cassette, el libro, son solamente recubrimientos. Y lo que ocurre ahí, cuando se produce el ensamble entre lo que hasta ese momento era desconocido y aquella conciencia que ya está lista para recibir lo desconocido, es un movimiento de energía que podemos definir como intuitivo. Es un movimiento de conciencia que podemos definir como intuitivo, porque la cáscara es solamente como el puente por el cual cruza el vehículo de un nivel de conciencia al otro. La charla es como un puente, el libro es como un puente, una grabación es como un puente. Tenemos que soltar todo lo viejo para que los elementos y la dinámica de la energía dispuesta a ofrecernos lo que ya estamos necesitando, instalar, conocer y sostener, pueda darse de un modo flexible y fluido. El reordenamiento de la energía en nosotros, en todos nosotros, es una realidad. Que podamos nosotros estar percibiendo ese reordenamiento o no, es otra cosa. Cuando alguien que hizo todo lo que tenía que hacer, con técnicas, prácticas, líneas del ciclo anterior, no se da cuenta de eso y sigue intentando llevar adelante y sostenerse con eso, el reordenamiento íntimo, silencioso y profundo de energía se ve interferido. Un ser que está desenvolviendo el consciente derecho, sin percibir ese desenvolvimiento, todavía notoriamente no tiene señal, está muy identificado con algunas cosas. Un ser que ya está listo y que empieza a hacer las primeras instalaciones en términos de energía del desenvolvimiento del consciente derecho, va a poner una fuerte obstrucción ahí, ese reordenamiento. Si no es capaz de soltar lo viejo, para que lo nuevo pueda hacer uso de todo ese esquema de energía que su conciencia representa, orientándolo hacia una nueva necesidad. Un nuevo circuito de energía no es un capricho, no es una elección, no es una opción, es una necesidad. Es una necesidad que una partícula asume en relación al contexto universal del que forma parte. Un universo cambia su polaridad, la partícula, en la medida que está madura, absorbe esa propuesta, asume esa propuesta para reflejar esa polaridad de ella también. Si está madura, asume esa propuesta, la absorbe, la hace propia. Y todos aquellos que hicieron lo que tenían que hacer con las enseñanzas del ciclo anterior y hoy se encuentran todavía encarnados, se encuentran encarnados porque internamente asumieron esa propuesta de desenvolver este nuevo polo planetario, esta nueva energía planetaria, en la vivencia, en el acto de estar presentes en la materia, en el acto de asumir la materia bajo otra condición. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ya no es una opción lo nuevo. Lo nuevo es un compromiso profundo e interno que tenemos que aprender a identificar y a sostener. Acá preguntan, ¿siguen los intraterrenos un camino espiritual tal como nosotros lo entendemos y seguimos? Los intraterrenos forman parte de la humanidad de este planeta. Formando parte de la humanidad, ellos están siguiendo un camino que lo lleve a la trascendencia de su condición humana. Lo mismo que nosotros estamos viviendo, solamente que estamos en tramos diferentes del camino.
unos más avanzados que los otros. Las humanidades intraterrenas de avanzada están muy por adelante y por arriba de esta humanidad que nosotros conformamos. Pero ambas humanidades están transitando un camino para agotar su ciclo, su presencia dentro del reino humano. Y los intraterrenos están ya saliendo de eso. Los intraterrenos ya están viviendo prácticamente en conciencia lo que es participar del reino espiritual, del reino divino. Los intraterrenos, los seres intraterrenos, la humanidad más avanzada de la Tierra está experimentando las últimas etapas de trascendencia del camino humano. Y nosotros nos encaminamos gradualmente como humanidad de superficie a una etapa que ellos ya transitaron hace tiempo y que muy menguadamente es similar a la de algunas civilizaciones internas del planeta, muy menguadamente, porque vamos a seguir siendo seres de superficie. Algunos seres de superficie, otros intraterrenos, pero la humanidad de superficie en su conjunto va a pasar a los mundos internos cuando toda una serie de etapas y ciclos se agoten. Tanto nuestra humanidad como ellos transitan el camino de trascendencia del reino humano. Estamos bajo distintos aspectos de leyes. Nosotros estamos agotando la ley de karma y estamos encaminándonos a los primordios de la ley evolutiva superior. Ellos ya están en algunos casos, como civilizaciones más avanzadas, transitando uno de los últimos tercios de la ley evolutiva superior y se van preparando gradualmente para entrar en contacto con otros aspectos de las leyes de Onosone más avanzados, como los de los extraterrestres de alto nivel evolutivo que ya no están ligados ni a un sistema solar, ni a una galaxia en particular, ni mucho menos a un planeta. Todas las humanidades, no importa en qué estadio están caminando para trascender su condición de humanidad. Porque el reino humano es solo un reino, es solo una de las etapas del camino de la conciencia. Todos vamos a transitar etapas muchísimo más elevadas, más profundas. Algunas son, para esta etapa actual terrestre, para nosotros conscientemente totalmente desconocidas. Pero todos estamos para trascender el reino humano. A diferencia nuestra, este avance, este camino espiritual, a diferencia nuestra, ellos no lo desenvuelven mediante doctrinas, religiones, líneas de pensamiento, están unificados en la observación, la percepción de las leyes cósmicas, porque ya estar avanzados bajo ley evolutiva superior les permite estar unificados en ese sentido. No hay intraterrenos que tienen la filosofía intraterrena católica, simbólicamente hablando, ¿no? Otros que son protestantes cósmicos, no, están unificados. Cada civilización interna ve de un modo unificado y estable la realidad cósmica de la que forma parte. Ya en esos estadios, lo que se llama camino interno, no es diferente a la vivencia de la conciencia en el campo de vida donde está polarizada. Todavía para nosotros es diferente. Tenemos que tener presente que existe un camino y tenemos que tener presente que hay que recorrerlo. Tenemos que tener presente que ese camino tiene que consumarse en todo lo que hacemos y no solo en algunos momentos cuando nos acordamos. Ellos están unificados en conciencia. Todo lo que hacen, cada acción, cada forma de manifestar su conciencia, cada interacción de su conciencia con la vida solar y la vida cósmica es la concreción práctica de ese camino. Están compuestas por mónadas de alta evolución, por seres que tienen conciencia divina, por entidades y por logos. Según de qué civilización estemos hablando y cuál sea el nivel de conciencia al que nos estemos haciendo referencia dentro de esa civilización, vamos a encontrarnos con determinado tipo de agrupaciones de conciencias, agrupaciones pero no separadas, como ocurre aquí, no castas, porque en las civilizaciones internas la interacción es profunda, solo que hay seres que pertenecen a determinados rangos de esa civilización, no porque estén apartados, sino porque su nivel de conciencia les permite asumir aspectos de esas civilizaciones que para otros no sería posible, pero la intercomunicación, la interacción, la fusión, la unificación entre todos esos seres está presente continuamente, pero tenemos que ver a qué tipo de estado de conciencia estamos haciendo referencia. Las civilizaciones intraterrenas,
ERCS, Estación de Remanentes Cósmicos Siderales, o Encuentro de Remanentes Cósmicos Siderales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un gran mosaico, no un mosaico en términos de fraccionamiento, como es la conciencia humana de superficie, un mosaico en términos de comunión. Todos esos seres, todas esas conciencias, todas esas jerarquías, todas esas energías, todas esas unidades de vida, todas ellas conforman en armonía una civilización, una cultura que opera dando una única nota en esta transición que sirve como estimulante de religación a la humanidad de superficie. Sin embargo, existen conciencias de todos los rangos y de distintos lugares del cosmos que están presentes ahí. Ahora, sí ocurre que algunas civilizaciones trabajan con mayor preponderancia en un nivel de conciencia, entonces se dice que están polarizadas en un nivel determinado. Pero, por ejemplo, de ERCS también se dice que está polarizado en el nivel monádico. Incluso algunos seres de ERCS están polarizados exclusivamente en el nivel primario adio divino. Hay otros que están polarizados continuamente en el nivel de la conciencia lumínica o del traje de luz. Pero no importando en qué nivel ellos interactúan en perfecta comunión, en sincronía interior. Están todos respondiendo a ciclos que unifican esa cultura, esa civilización. Los seres de ERCS pueden volar con su conciencia o necesitan de naves. Hay seres de ERCS que se desplazan con su propia conciencia y pueden ser confundidos con naves. Hay seres de ERCS de alta evolución que ellos pueden exteriorizar su energía en algunos momentos para ser percibidos, pueden exteriorizar su energía, polarizarla en un nivel de conciencia determinado y ser percibidos, y son seres que no necesitan de una nave, que es un tipo de aparejo, es un cierto tipo de conformación energética en particular, lejos de los aparejos mecánicos o electromecánicos que nosotros conocemos. Hay otros seres de ERCS que necesitan, para poder hacer cierto tipo de trabajo ceremonial, de naves, porque su potencial, en términos de liberación de luz, puede ser muy limitado para cierto tipo de ceremonias cósmicas que tienen que asumir esos seres. Entonces, pueden darse cita, desplazarse uno o varios de esos seres en naves. Dependiendo por qué un ser tuviera que manifestarse, tuviera que exteriorizarse, qué tarea tiene que asumir, puede hacerlo con su propio voltaje en términos de energía luz o de conciencia luz, o necesitar un aparejo de multiplicación o de ampliación de esa energía, porque entre el tripulante y la nave existe una comunión, no es como aquí con los vehículos nuestros, sea del tipo que sea un vehículo, donde nosotros nos subimos, nos bajamos, la relación es discontinua y no hay una verdadera conexión energética. Ni siquiera los vehículos más sofisticados de la Tierra guardan una conexión energética con quien los usa. De hecho, aquí en la Tierra no puede poner un aviso en el diario y vender un vehículo, cualquiera sea. Y eso no ocurre en los niveles internos del planeta. Para ciertos ciclos y para ciertas etapas evolutivas hay determinado tipo de vehículos que pueden ser utilizados por esos seres. Y la conexión con esa entidad que es el vehículo, con la energía que constituye ese vehículo, es muy profunda. Por eso, cuando un ser de ERCS o de cualquier cultura intraterrena de avanzada, un ser extraterrestre, utiliza una nave, no existe riesgo ninguno, riesgo cero de accidentes, riesgo cero de desarmonía, riesgo cero de interferencia de cualquier tipo. No existe eso. Porque en el momento en que una tripulación está dentro, como se dice comúnmente, de la energía nave, pasa a ser todo lo mismo. Se genera una integración tan profunda que es indiferenciable la energía de los tripulantes de la energía de la nave. Pasa a haber una amalgama perfecta, una sinergia particular. La nave sirve para que el potencial del tripulante pueda exteriorizarse, potencializarse y ponerse a la altura de lo que el tripulante tiene que hacer con la nave. La nave es como una especie de espejo, receptor, transmisor, como un catalizador y al mismo tiempo tiene la condición de entrar en frecuencia con la conciencia de los tripulantes.
Nada de lo que ocurre en una nave puede ser entendido por nosotros, ni cómo funciona una nave puede ser entendido por nosotros. El comandante de la nave no es el que maneja perillitas, ni el que maneja palanquitas, ni el que le dieron registro para manejar una nave. El comandante de la nave es un ser que por condición interior, por frecuencia energética, es quien entra en relación más profunda con la estructura de la conciencia nave, con la estructura de energía, y ceremonialmente asume eso por sobre encima de los demás, pero en perfecta armonía y comunión. No está ahí para mandar a los demás, hace esto, limpia la nave, barré, no está para eso, cargaste el combustible, no existe eso en esos niveles de conciencia. En algo que leí hace mucho, dice de la ciudad perdida de Erx. ¿Por qué será el término de perdida? Es una forma de escribir de algunos autores, no solo en relación a Erx, sino en relación a todo que permanece oculto, perdido para la conciencia humana, oculto, sin que la conciencia humana pueda encontrarlo. Tanto a Erx como a otras ciudades, otros centros de conciencia, a otros elementos de la vida planetaria que están más o menos ligados en términos esotéricos, místicos y ocultistas a la realidad de la conciencia humana y del planeta, suele definírselos como perdidos. El reino perdido de Mu, el reino perdido de la Atlántida, la ciudad perdida de Erx, son formas de decirlo. Todo aquello a lo cual el ser humano no tiene acceso por propia voluntad y permanece oculto porque la voluntad superior que rige esos elementos considera que todavía eso tiene que permanecer oculto. ¿Usted vio a Erx alguna vez? Nosotros tuvimos experiencias aquí en el Valle de Erx. Cuando recibimos estímulos, respondimos a esos estímulos y tuvimos experiencias donde se nos permitió ver la proyección de la ciudad de Erx en varias oportunidades. Y eso es un tema que debe quedar bien claro, no porque teníamos intención de pasar por esa experiencia, sino que era necesario para nuestra conciencia. No tuvimos ninguna intención, siempre estuvimos ofrecidos, receptivos para lo que la vida quisiera. Y cuando la vida puso eso, vivimos esa experiencia. Esa experiencia puede ser vivida en cualquier momento, por cualquier ser, si internamente está asignada como necesaria para él. Si está asignada como necesaria, el ser la puede vivir. Si no está asignada como necesaria, mejor que el ser abandone toda búsqueda, porque lo único que va a hacer es demorarse en el camino. O va a recibir contestación del plano astral, del plano mental terrestre, a su ambición espiritual. Porque Erx no se manifiesta siempre, y cada vez que uno tiene ganas de meditar, ni de nada en particular. Es más, no se necesita nada de eso para tener una experiencia de esa naturaleza. Nada de eso se necesita, ni la ceremonia que lleva al ser a tener esa experiencia tiene que ver con una meditación ni con nada de eso. Lo único que hay que hacer es estar disponible. Primero el ser recibe el estímulo, pasa a estar atento, receptivo, descubre que está siendo estimulado para una experiencia en particular. Y después, si internamente, si después intuitivamente está lo suficientemente estable y receptivo, comienza a recibir informaciones que lo van a llevar a la preparación adecuada para acompañar lo que en definitiva puede terminar siendo esa experiencia de observar la proyección de una ciudad intraterrena, en este caso como Erx. ¿Por qué cuando algunos hacemos la elección espiritual nos desarmonizamos tanto? Entendemos que debe ser la elección del camino espiritual. Esto suele ocurrir porque llamamos la atención de fuerzas que comúnmente encontraban receptividad en nosotros. ¿Qué hay que hacer cuando el ser conscientemente busca reforzar esa búsqueda espiritual? Busca reforzar su trayectoria evolutiva conscientemente, busca transitar y reforzar esa elección. Tiene que saber que va a ser asediado, que va a ser acechado, tiene que tener paciencia consigo mismo y paciencia con todos los elementos del campo de vida por el cual va a ir transitando esa experiencia. Por eso hay tantas personas que estando despiertas internamente, tantas personas que conscientemente buscan consumar
aquello que espiritualmente van percibiendo que tiene que ser consumado, tiene que ser concretado y sostenido, y sin embargo pasan por crisis anímicas, por falla de carácter, por inestabilidad. ¿Cuánta gente a lo largo de los años me ha dicho, pero de que estoy en esto, que estoy conscientemente en esta búsqueda, me pasa todo, me ponen a prueba continuamente? Y claro que sí, lógico que sí. Porque mientras el ser no busca conscientemente, no entrega su vida al tránsito espiritual, al tránsito del camino espiritual, está sumido en un juego de fuerzas, está respondiendo a las fuerzas de la materia, está identificado con la fuerza de la materia. Cuando un ser conscientemente dice, no, hay que ir para otro lado, no, el trabajo interno es otro, no, la vida no puede ser esto, tiene que haber algo más, y ahí empieza a buscar ese algo más, a partir de ese momento continuamente va a ser asediado, porque las fuerzas que lo encontraban tan disponible, las fuerzas involutivas que lo encontraban tan disponible, lo encontraban tan camarada, tan compañero ideal de andanza, no lo siguen encontrando del mismo modo. Esto no quiere decir que el ser pase de ser un hereje a un santo de la noche a la mañana, no. Es toda una trayectoria que en algunos casos demora vidas y vidas y vidas y vidas, pero en cada una de esas vidas donde la transición de poder sostenerse más profundamente, más sostenidamente, más establemente en ese camino esté dada, siempre las pruebas van a estar presentes, porque nadie puede realmente avanzar en el camino hacia el propio interior, en el camino espiritual, si no va dejando detrás, de modo positivo, pruebas, y de modo negativo todas las veces que haga falta. Pero de tanto en tanto alguna positiva tiene que pasar. Cada tanto el ser de tanto caerse aprende a no caerse en una y le pasa por arriba, y después se sigue cayendo. Y otra vez le pasa alguna por arriba, pero como la ley interna es tan sabia, ella le da más valor a las que pasamos positivamente que a todas las que pasamos mal. Por eso está garantizada la trayectoria evolutiva, si no nadie llegaría a ningún lado. Para la ley interna, para la conciencia interna, esto de estar ante las fuerzas disuasivas, sin responderle, esto de estar ante las fuerzas disuasivas, sin entrar en complicidad con ellas, sin identificarse con ellas, es muy importante. Y mientras tanto, mientras el ser no logra estabilizarse, no logra fortificarse, no logra realmente asentarse profundamente en base al crecimiento interno que se le va ofreciendo, esta inestabilidad la va a seguir experimentando. Siempre la va a experimentar. Pero tengamos en cuenta algo. La persona decía, hacemos la elección espiritual, nos desarmonizamos tanto. ¿Cuál es el secreto de entender la desarmonía desde su lado más profundo? El secreto es entender la desarmonía solamente como un aspecto externo de la vida. Quien entiende la desarmonía como un aspecto externo de la vida y no como una verdadera ausencia, entonces puede ir revirtiendo eso. Un ser que sabe que está siendo acechado por fuerzas disuasivas, sabe que está siendo puesto a prueba, sabe que no tiene la capacidad de mantener una relación estable y armónica con todo lo que es externo. Si él cree que no existe la armonía, eso se le va a dificultar más. Ahora, si él entiende que la falta de armonía o desarmonización solamente es en esa situación, en su contexto, en su expresión externa, y busca sintonizar con los verdaderos aspectos, los verdaderos y profundos aspectos de la armonía, que son inalterables e internos, entonces tiene forma de salir de eso. Porque lo primero que tiene que confirmar un ser es que él lo que padece en términos de inestabilidad y de desarmonía, lo padece por su identificación con el mundo de las apariencias y de las formas, donde la estabilidad y la armonía son fluctuantes. ¿Y en base a qué son fluctuantes? En base a que mi propia conciencia no le puede abrir camino de un modo estable a algo que en los niveles internos no es fluctuante, sí que es estable y universalmente imperecedero. Porque equilibrio, armonía, son aspectos imperecederos de la energía, ahí nomás por arriba de la mente. Cuando el ser confirma que esa pérdida de armonía, esa desarmonía es solamente una apariencia, y él se abre a buscar la solución que le ofrece el mundo interno, que llevar la armonía al mundo de las formas, la cuestión empieza a cambiar. Porque todo es, ni más ni menos,
como llave, un posicionamiento de la conciencia. Aquel que entiende que comienza a posicionar la conciencia de otro modo, empieza a vivir todo de otra manera y ya no padece las situaciones externas como las viene padeciendo. Esa es la llave. Posicionar la conciencia de otro modo y entender que todo lo que aquí es inestable es solamente aquí en este plano inestable y que podemos tornarlo más estable si nos abrimos a los niveles internos donde aquellos aspectos son universales, estables, irrestrictos, imperecederos. ¿Qué puede hacer mi alma con alguien como yo que es de un humor y carácter bastante cambiante? ¿Es mi karma ser de esta manera? ¿Es cierto que se puede hacer un cambio? Yo la verdad no conozco personas que puedan hacer grandes cambios. Si la persona cree que no puede cambiar y que nadie puede cambiar, y seguramente no pueda cambiar hasta que cambie esta óptica. Porque en realidad lo que tiene que cambiar es una óptica básica. ¿Cómo que nadie puede cambiar? Que no conoce personas que cambian. Todo está en mudanza continua. ¿Sabe quiénes son? Aquellos que no pueden entender que todo cambia. Los que están continuamente comprometidos con lo que la forma ofrece y confirman que la forma ofrece verdad. Y la forma es engañosa. Porque uno puede ver a la persona más rígida y frente a él, alguien que uno lo conoce como rígido hace 40 años, y seguir diciendo, sigue siendo tan rígido como siempre. Y eso es imposible. Parece que es tan rígido como siempre. Parece que sigue siendo tan rígido como la primera vez que lo conocí. Solo parece todo eso, porque en realidad eso es una ilusión. Mi incapacidad para percibir las transformaciones sutiles, en donde esas transformaciones sutiles se estén dando, es lo que está decretando que aquello no pudo cambiar o no cambia. Todo está en mudanza continua, no hay nada que no mude. No hay nada que no mude, todo está en una continua mudanza. Porque la rigidez absoluta significaría la incapacidad de poder flexibilizarse, de modificarse, de desplazarse de los elementos, significaría ni más ni menos que su destrucción. Y en la vida cósmica no existe ese principio. El principio de la vida cósmica en universos que están bajo leyes de expansión como este es la continua movilidad, la expansión, la transformación, la ascensión, el desplazamiento de los elementos en términos evolutivos, en términos de conciencia, de energía, de vibración. Todo está continuamente en mutación. El ser tiene que entender que él no garantiza la transformación de los demás, ni garantiza la propia transformación simplemente porque él está decretando que nada cambia, que nada puede cambiar. Si el ser realmente se abre a su contraparte más profunda de vida y de conciencia, podría recibir la instrucción, la profunda y genuina instrucción, de que él, incluso creyendo que no puede cambiar, ni que cambió jamás, está en continua mutación. Porque solamente, insistimos, aquellos aspectos más burdos son los que aparentemente no se transforman. Todo lo demás está en continua mutabilidad. Busque la conciencia interna, ábrase, deje de confirmar todo negativamente, porque generalmente las personas que pasan por este proceso confirman todo bajo sus aspectos negativos. No ven aspectos positivos en nada. Nada, solo ven en personas, en situaciones, en lugares, en coyunturas, en ideas, en propuestas, en todo, no ven ninguna otra cosa que lo negativo. Y por generar un encapsulamiento de su conciencia en ese concepto, aparentemente las cosas resultarían así. Dice, si es mi karma ser de esta manera, y sí, es una parte de la trayectoria kármica del ser y de casi todos los seres. Hay quienes pasan por ese proceso más menguadamente, más limitadamente. Hay otros que se extienden en esa cuestión de ver todo negativo, que nada cambia, que nada se transforma, porque todo está en continua mutación. Entonces, claro que es su karma, pero es su karma porque no modificó hasta ahora una actitud que la lleva a confirmar kármicamente este pasaje
tan negativo de existencia, donde nada muta, todo es negativo, todo es malo, todo va a ser peor, no cambio yo, no cambia nadie tampoco. Cuando el ser pegue un giro en su conciencia, también kármicamente va a estar liberado de este proceso. Es muy positivo, pero lo que no es positivo es estancarse en esto, confirmarlo continuamente. Es muy positivo porque poder estar en una situación de creer que nada cambia y gradualmente comenzar a percibir, a confirmar que todo está en cambio, es muy positivo porque es descubrir las leyes de un universo del cual uno forma parte. Pero hay que empezar a verlo de un poco más elevado, este tema, de un lado más elevado. ¿Es la búsqueda de neutralidad algo que se podría realizar en todos los lugares o se facilita en lugares como cierra el cielo por la acción de algún tipo de energía? Se facilita en este lugar, pero si uno no lo emprende realmente se le complica mucho en lugares como este. Se facilita por un lado. Si un ser está en genuina búsqueda de neutralidad, de imparcialidad, de impersonalidad, en lugares como estos tiene una asistencia inmensa para conocer eso, para abrirse realmente a una expresión de neutralidad. Ahora, con un respaldo continuo, realmente con un amparo continuo en ese sentido, de poder avanzar en neutralidad, impersonalidad, imparcialidad, quienes están cerrados, entonces lo van a vivir muy cruentamente, muy cruentamente. Porque todo lo que un ser recibe como estímulo en un lugar como este, si lo niega, reniega de eso, se cierra a eso, va a tener que vivirlo cruentamente en su contraparte. El beneficio de estos lugares en todo lo que se recibe puede ser vivenciado si el ser está abierto a darle cabida, prioridad, preponderancia, a hacer lugar en su conciencia a toda esa dádiva interior que se le ofrece. Pero en ámbitos donde las dádivas internas son inmensas, si el ser está cerrado, ensayando todavía así de un modo tosudo, libre albedrío, el enfrentamiento, la confrontación, la pulseada, la posesividad, el sectorcito, todo eso aquí lo va a vivir muy cruentamente desde el otro lado. Por eso en estos lugares hay que aprovechar los estímulos de neutralidad que se ofrecen, que son inmensos. Quien logra abrirse esos impulsos, estímulos de neutralidad, realmente empieza a funcionar de un modo tan flexible, empieza a funcionar de un modo tan ágil, una verdadera agilidad, que es la agilidad de no ponerle piedras en las ruedas a la vida interna. La vida interna entonces empieza a tener ese ser un elemento, una herramienta flexible, accesible, dinámica, confiable, estable. Y seguimos con el tema de aquí. ¿Por qué algunas personas que viven en lugares como este no parecen felices y se las nota hasta como enojadas? ¿Qué las obliga a permanecer si están a disgusto? Tenemos que entender el camino espiritual como un camino de tristezas. No estoy refiriéndome solo aquí. 2 amigas que van a un lugar en Brasil me contaban que allá pasa más o menos lo mismo. Es lo que acabamos de decir. Un ser aquí está abierto preponderantemente a su vida interna y si eso es genuino, lo vuelca. Lo está volcando continuamente, lo está irradiando, lo está volcando. Y lo vuelca en forma de actitudes, de pensamientos, de interrelación, de interacción, de toma de decisiones, en todo, lo va a ir volcando. Pero si no está abierto a eso, ¿qué es lo que transmite el otro polo? Ahora, cuidado con confundir que en centros de esta naturaleza, como Sierra del Cielo, las personas tienen que estar con una sonrisa de felicidad, porque la introspección no siempre imprime en el ser gestos que tengan que ver ni con la supuesta felicidad, que algunas doctrinas la venden como la panacea universal, es un encapsulamiento psíquico, o que el ser tenga que estar como una castañuela, porque está en un lugar como este,
El ser, cuanto más introspectivo está, genuinamente introspectivo, más sereno está. Más sereno está. Y menos a expensas de sus devaneos mentales o emocionales está el cuerpo físico. El cuerpo físico está más relajado, más neutro en gestos, en actitudes, está más centrado en la precisión de atender lo que tiene que atender que en la teatralización que le impone el campo psíquico. Nosotros no sabemos cuánto teatralizamos continuamente en nombre del campo psíquico, y algunas personas tienen hecho una doctrina de que si no muestra una sonrisa de felicidad, o no dicen, no se convencen todas las mañanas cuando se están levantando que tienen que ser felices, están fracasando. Y eso es mentira. Porque la felicidad, como tantas veces dijimos, depende que todas las aspiraciones, proyectos personales, egoístas, o ambiciones o deseos en cada uno de nosotros se vayan concretando. Entonces estamos todos contentos. Pero el ser hoy tiene que empezar a ensayar otra cosa. ¿Qué tal si mis proyectos personales no caminan, si mis ambiciones se frustran, si mis deseos no pueden ser consumados, si mi búsqueda de seguridad y mi búsqueda de satisfacción no existe, o si existe no la puedo consumar? ¿Qué pasa? La felicidad no es la meta del ser. Aquí no tenemos como meta para ser felices y venderle una imagen de felicidad a nadie. Tenemos como meta la armonía, el equilibrio, la estabilidad y el servicio irrestricto al planeta. Si lo logramos todos y cada uno, no lo logramos. Algunos se acercan en un 3%, otros en un 5%, otros en un 20%, otros en un 50%, otros en un 70%, otros en un 80%, pero todos juntos, así, en tropel, no lo logramos. Ahora, en promedio funciona para el planeta, porque se produce una sinergia muy particular que no es externa, no se basa en las limitaciones de los egos o las personalidades, sino en el potencial interno que tienen. ¿Qué medidas se toman en un centro como Sierra del Cielo para que no se llene de personas sin trabajo y que de modo especulativo vinieran a usufructuar casa y comida? Los seres que estamos acá de un modo estable, aunque con conflictos, tenemos hecho un compromiso interior. Algunos tienen un compromiso interior hecho durante todo lo que resta de su encarnación, otros durante ciclos de esa encarnación, otros durante periodos más chicos todavía. Pero tiene que haber un respaldo interior. Si llegara una persona que dice, un lugar, ¿qué tengo que hacer? Y, está bueno, no tengo nada que hacer, me quedo. Podría ocurrir que el ser crea que él está especulando cuando su conciencia interna lo metió de cabeza ahí. Podría ser. Podría ser que el ser crea que está especulando y realmente esté especulando. Y podría ser que el ser no esté especulando y pueda pasar cualquiera de las dos cosas también. Ahora, si no le corresponde estar aquí, ¿qué hace la energía? Encuentra todos los modos para tocar las teclas de la personalidad para que el ser salga corriendo. Si no hoy, mañana, si no mañana, pasado, si no pasado, la semana que viene. Porque la energía empieza a apretar, apretar, apretar. Ahora, si la energía aprieta, ¿es que me tengo que ir? No siempre. La energía aprieta por muchos motivos. A veces aprieta porque no estoy ante la energía del modo que tengo que estar. Entonces la energía me está apretando por algún motivo, porque no estoy ante ella como tengo que estar. Y a veces la energía está generando esa presión porque no tengo nada que hacer ante su expresión en ese lugar. Entonces me está invitando a que salga. Y esto solamente, si es de un modo u otro, aquí lo podemos observar con asistencia intuitiva. Se nos puede mostrar a veces que una persona está por estar, o porque vino a acompañar al primo, a la tía, al amigo, que ocurre también, o por muchos motivos así, de esa naturaleza, ¿no? Y también se nos permite ver que hay personas que incluso a desgano, y creyendo que vinieron por casualidad, porque se les quedó la camioneta en la puerta, o porque pasaron y justo era día de estudio y coincidió el horario y el momento, y entran, son personas que recibieron todo un estímulo interior para estar aquí. Pero en este ámbito, la protección para que cierto tipo de personas que pudieran encajar en la descripción que esta pregunta nos coloca, la protección que hay en ese sentido es inmensa.
Y es cuestión de horas, de días, para que esas personas se vayan del lugar. Y de hecho ha pasado, a lo largo de la historia de Cierre del Cielo, ha pasado muchas veces que nos encontramos con personas en esa actitud. Y la energía enseguida se encarga de retirarlas. ¿Y por qué nosotros, a veces, percibiendo eso, dejamos que la energía haga su trabajo? Porque la energía no desperdicia nada. Y mientras el ser puede estar ahí, está siendo tocado por la energía. Y aunque él no esté dispuesto en esta encarnación a hacer nada con eso, aquel toque de la energía se lo lleva puesto donde vaya. Se lo lleva puesto donde vaya. Y si no es en esta encarnación, en otra, esa semillita que se le colgó, ese abrojo, va a prender, va a germinar. Tenemos que entender el camino espiritual como un camino de tristezas. Es un camino de atención, un camino de silencio, un camino de observación interna, de autoconocimiento, un camino de entrega, de aspiración, de vocación, de fe, de intención de transformarse. No hay lugar para tristeza. El que está triste está identificado con ese proceso del cual hablamos de una pregunta anterior. Cuando comienzo a entregarme en algunas etapas, no puedo estar estable, armónicamente estable, porque empiezo a ser asediado. Todas mis fallas de carácter, todas mis fallas de personalidad son como fisuras por donde entra el asedio. Y entra, y entra, y entra, y entra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo que hace un albañil con esa pasta que se le pone agua y que se pone las fisuras en la pared. Tengo que encontrar la fisura por autoobservación, por autoconocimiento, que es algo valiosísimo para el ser, y sellarlo, suavizarlo y pasarle lija, ir puliendo todo eso. Encuentro otra fisura con humildad, preparo la mezclita otra vez, le paso y lo voy lijando. ¿Y cuál es la mezclita? Y con humildad entregarme a la vida interna que me está mostrando la fisura, si no yo no la podría ver. Si me mostró la fisura es que tengo los elementos para taparla, si me mostró la grieta, si me mostró la aspereza, si me mostró aquella arista sin pulir, es porque ya puedo hacer algo con eso. Me dispongo a entregarme a esa voluntad interna y superior que me va a decir cómo hacer ese trabajo. Y ese trabajo, la voluntad interna y superior, me va a decir que es un trabajo de observación, de atención, de síntesis, de silencio, de aspiración interna, de obediencia interior. Eso me va a decir la vida interna. Y que le ponga el agua del espíritu que mezcle y que vaya cerrando la fisurita y después le pase la lija. Y si tengo tiempo todavía en esta encarnación, la pinto. Y si no, que la pinte otro en otra encarnación. Leía que se despierta primero el segundo centro supraluminar y luego el primero. Tenemos dos circuitos de energía, uno de los 3 chakras del consciente derecho y otro de los 2 supraluminares. Es un mismo circuito que se despierta en distintas áreas de la conciencia, en distintas etapas. El circuito del consciente derecho primero se despierta dentro del campo etérico y luego los últimos 2 vórtices dentro de lo que es el espectro áurico, el campo de energía que se llama aura, el espectro áurico. No son 2 circuitos, es un circuito que tiene 3 núcleos de despertar en el campo etérico, el cósmico derecho, el cardíaco derecho, el cerebral derecho, que están todos despertándose de la primera a la tercera iniciación en el campo etérico. Y después, sexta y séptima iniciación, se despierta primero en la sexta el segundo centro supraluminar y por último, en la séptima iniciación, el primer centro supraluminar. ¿Por qué eso? Porque la conciencia en términos etérico-físicos, la energía en términos etérico-físicos, el patrón vibratorio en términos etérico-físicos, no tiene la resistencia ni está preparado para el voltaje del despertar de esos 2 centros. En cambio el aura sí. El aura de un ser que está en sexta y séptima iniciación sí. Porque ya es una expresión de la vida interna. Despiertan esos 2 centros, sexta y séptima iniciación, porque el aura de ese ser ya está en condiciones de pureza, homogeneidad para sostener la plataforma de esos 2 centros supraluminares. Ni siquiera el aura del ser en otras iniciaciones por debajo de la sexta estaría en condiciones. El patrón vibratorio sería inconducente, incompatible. Entre la cuarta y quinta iniciación lo que se hace es
la armonización de los tres centros, el cósmico derecho, el cardíaco derecho, el cerebral derecho entre sí. Ese es el motivo, no son dos circuitos, nada más que es un circuito que tiene una parte de su despertar en el campo etérico-físico, en el campo etérico con correspondencia y proyección en la contraparte física, y otro en el espectro áurico. ¿Cuándo vamos a vivir bajo las leyes de Onosone? En realidad todas las leyes son de Onosone. Hasta las leyes materiales son una expresión de las leyes de Onosone. Solo que por su condición, su limitación, no se hace referencia a las leyes materiales como leyes de Onosone. Se hace referencia a leyes de Onosone, a expresiones de ley más elevadas. Expresiones de ley que están ligadas, por ejemplo, a aspectos de la ley de equilibrio, o sea, los aspectos más elevados de lo que son las leyes cósmicas, y a los aspectos más elevados de la ley evolutiva superior, aunque las partículas y los universos que están bajo ley evolutiva superior en sus primordios ya empiezan a ensayar con las bases de las leyes de Onosone. Onosone Nirdin significa estado de armonía inalterable. Estado de armonía inalterable. Son las leyes inalterables, leyes de inalterabilidad, leyes de equilibrio. Por ejemplo, las civilizaciones extraterrestres que ya están viviendo aspectos puntuales de leyes de Onosone, que ya están bajo esas leyes directamente, están bajo ley de equilibrio. Son civilizaciones que ya no tienen que trabajar para mantener su equilibrio. Las civilizaciones que están todavía por debajo de esas leyes de Onosone, de las leyes más profundas de la vida cósmica, todavía tienen que trabajar para mantener su equilibrio. Continuamente deben custodiar la búsqueda de equilibrio, deben asistir la búsqueda de equilibrio. Tienen un estado de armonía lo suficientemente estabilizado, pero el equilibrio continuamente deben trabajarlo, deben encontrarlo. Los aspectos ceremoniales de búsqueda de equilibrio no terminaron para esas culturas, mientras que las que están ya, que son las culturas extraterrestres más avanzadas, son los conjuntos logoicos más avanzados, es la vida logoica en sus estamentos más elevados. Ya no hay búsqueda de equilibrio, ya son una expresión, un símbolo de lo que está bajo leyes de Onosone, quiere decir son el equilibrio perfecto, son la armonía inalterable, el equilibrio inalterable. Entonces las leyes de Onosone son esas leyes de inalterabilidad, leyes de equilibrio absoluto, de armonía inalterable, y los seres pueden ir acercándose a esa energía, comprender esa energía, aunque más no sea a distancia al principio, en la medida que van reduciendo su distancia con la propia vida interna. Todo eso que uno siente, todo eso que uno percibe, el resultado que uno va viviendo en conciencia, cuando logra alineación interior, cuando logra estrechar las distancias con su propia vida interna, eso que es indescriptible, eso que se siente, eso que edifica, que amplía, que energiza de un modo en particular, eso ya es un aspecto de Onosone, ya son aspectos de las leyes de Onosone, reguladas a lo que el ser puede en ese momento vivir, porque son voltajes inmensos de energía y de ley. En el pasado Jehová mandaba al pueblo judío a habitar Israel. Esto involucraba arrasar y destruir algunos pueblos que la habitaban. Nosotros decimos que la esencia no tiene preferencias a la hora de salir de la forma. En este caso en que el Padre mandaba arrasarlos, ¿también se daba de esta forma? Esto ocurrió en momentos donde toda la humanidad estaba haciendo ensayos muy contundentes de tipo kármico. Había una gran cantidad de deudas kármicas entre los componentes de la humanidad que tenían que pasar por un reequilibrio. No era nada extraño que un pueblo masacrara a otro pueblo, que ese pueblo que masacró ese pueblo después a los 30, a los 50, a los 300 años fuera masacrado por otro pueblo, que un imperio surgiera en base al derramamiento de sangre de una cantidad de pueblos periféricos y que a su vez luego le pasara lo mismo en aras del funcionamiento e instalación de otro imperio. Esto ocurrió siempre, porque la humanidad se mostró y se comportó de un modo absolutamente ofensivo en todos los aspectos de la existencia planetaria. Uno de los modos que la ley de karma resolvió muy sintéticamente
tanta sangre vertida, era que los seres padecieran esto de la ley del talión, del ojo por ojo, del diente por diente, del código de Hammurabi. El que hierro mata, a hierro muere. Eso era la instancia en aquellos tiempos. Y continuamente los seres que iban encarnando iban siendo agrupados, a veces en poblaciones, en regiones, que se sabía que iban a pasar en términos internos por purificaciones inmensas, donde de poblaciones de 40, de 50, de 70 mil iban a morir el 70% en una lucha o en una peste. La purificación y la compensación kármica estaba al orden del día, galopantemente al orden del día, porque el hombre no estaba abierto a que la ley de karma le ofreciera otro modo de registrar las cosas y de entenderlas. Esa animalidad, esa instintividad que todavía estaba presente en casi todos los seres de la superficie, obligaba los mecanismos kármicos a tornarse en su condición de retribución, en su condición retributiva, a tornarse elementos muy contundentes, métodos muy contundentes. Y esto no solo en aquellas épocas para el pueblo de Israel. En el Bhagavad Gita, Krishna le decía a Arjuna que él no tuviera miedo y que cruzara la línea de combate y fuera a matar a su familia y a sus amigos. Esto formaba parte de toda la cultura planetaria. No solo en Oriente, en Medio Oriente, en todo el planeta, de un modo u otro, eso funcionaba así, en las civilizaciones precolombinas, en las de América del Norte, en las de África, en las de Oceanía, tanto en los asiánicos, o sea, el Medio Oriente, como Oriente, en todos lados, en Europa del Norte, en el Mediterráneo, las culturas vivían esas experiencias continuamente. Cuando el hombre pudo abrirse a otro tipo de formato purificatorio, pudo abrirse a enfrentar sus débitos de otro modo, porque comenzó a dar señales de que quería vivir de otra manera, hubo otros métodos ofrecidos por la ley kármica para poder compensar acciones dañinas, asesinas, negativas, acciones de crueldad inéditas, indiscriminativas, absolutamente indiscriminativas. No se podía discriminar a veces en combate lo que pasaba. La hazaña era tan grande, pero tan grande en combate, que se sabe de legiones que se mataban entre sí en estado de locura y guerrera. En estado de guerra, de locura guerrera, había legiones que se mataban entre sí. Cuando las guerras o los combates seguían hasta el anochecer, se terminaban matando entre sí, no sabían quién era quién. Por eso muchos combates se paraban cuando empezaba a caer el sol. No porque quisieran descansar, porque a veces el fervor y el enceguecimiento animal hacía que quisieran seguir, pero los capitanes sabían que las tropas se mataban entre ellas a veces. Realmente la humanidad había elegido el camino del odio, del asesinato, y eso lo empezó a vivir de distintas maneras y en distintas etapas, y quedó grabado, por ejemplo, en la Biblia, a través de lo que Jehová le decía al pueblo judío, le indicaba al pueblo judío que tenía que hacer para recuperar la tierra prometida, quedó en el Bhagavad Gita y quedó en un montón de tradiciones, mitos y leyendas en todas partes del planeta. En leyendas mayas, en leyendas guaraníes, esto está presente. Ciro terminó siendo llamado Ciro el Grande no solo por eso, sino por la capacidad guerrera que tenía y de expansión. Pero los persas lo hicieron de un modo muy medido, porque eso lo utilizaban como política interna, pero la política externa de los persas era pasar a degüello, eran tremendos los persas. De hecho, los griegos se salvaron así, por un poquitito nomás, de que los persas los pasaran a degüello. Y los persas tenían contradicciones muy grandes. Mientras Ciro era capaz de hacer eso, mandaba castrar miles de personas para usarlas como sirvientes. Y si quería que encima de castrados fueran silenciosos, les hacían cortar la lengua. O sea, tenían contradicciones muy grandes. Pero siempre, en algún lugar se abrió una fisura y la persona comenzaba a vislumbrar que era necesario la instalación de algún tipo de patrón que permitiera humanizar mejor las situaciones. Pero era muy limitado, muy fraccionado. Solamente para algunas cosas, y para el resto la crueldad seguía siendo inimaginable. Cuando llegan a América, los mayas no fueron los que estaban ejerciendo poder, sino los aztecas. Los mayas ya estaban en desactivación, ya habían sido desactivados como cultura prácticamente, quedan remanentes nada más. Así que eran los aztecas y los incas, pero de todos modos el principio es el mismo.
O sea, la retribución de todo lo que habían hecho algunos de los componentes de esos pueblos, la mayoría de los componentes de esos pueblos, se vio dada ahí en esa acción directa de tipo kármico, de la colonización de América. Cuando las culturas precolombinas entraron en una energía que ya era propia en Europa hacía mucho tiempo, que eran las guerras civiles sobre todo, le abrieron las puertas a ese retorno kármico que terminaron viviendo y asumiendo. Le abrieron las puertas. Todos los seres que fueron utilizados por la energía para dar vuelcos trascendentales en la historia de la humanidad tenían muchos estímulos interiores que estos seres en su mayoría no respondían desde la personalidad. Muchos de los seres que fueron utilizados por la energía para lo que se llamó el descubrimiento de América, las colonizaciones, en algunos casos tenían muchos estímulos internos para servir de puentes para abrir acciones a determinados campos, para que se manifestaran cierto tipo de acciones. Ahora estaban muy distantes en términos externos de poder registrar esos estímulos. A veces nosotros no entendemos cómo algunos elementos fueron herramientas de la energía, no solo del despotismo humano. Cuando la conciencia del planeta, cuando la ley de karma, cuando la jerarquía permite que ciertas cosas que van a ser tan contundentes y que van a cambiar el rumbo de la historia en un giro absoluto, no podemos ser tan ilusos de creer que hay una casualidad ahí, que fue un hombre, que Colón, que mirando así dijo, sí, porque voy a descubrir un continente. No, ahí, aunque después se comportó como se comportó, porque se comportó bastante mal Colón, fue utilizado como herramienta kármica para hacer algo que ya había sido estimulado en otras culturas con un resultado casi nulo en ese sentido, porque otros habían llegado antes de Colón ya a Norteamérica, por ejemplo. Estaba previsto que iba a ocurrir todo eso. Lo que no están previstos son los excesos a veces, porque se sabe que un imperio, cuando puede echar mano a algo en particular, va a usufructuar de eso. Pero la humanidad se especializó continuamente a lo largo de su historia en ultrapasar cómodamente todo tipo de expectativas, en cuanto a sus acciones negativas estamos hablando, porque expectativas en cuanto a ultrapasar las positivas nunca lo hicimos. O sea, las positivas nunca las exageramos ni las agotamos, siempre nos quedamos por debajo de lo ideal. Pero en cuanto a las negativas, siempre ultrapasamos el límite cómodamente. Si bien estaba sabido internamente que se iba a dar de este modo el traspaso o el conocimiento entre culturas, como era la europea y la americana de aquel momento, los excesos ultrapasaron todo lo que kármicamente estaba previsto. Y Colón, que había recibido muchos estímulos internos, y otros tantos que habían recibido estímulos internos, cayeron, como hoy mismo cae la humanidad, que sigue confirmando la búsqueda de satisfacción material, de satisfacción personal y de posicionamiento personal y ambiciones por sobre encima de la verdad. Y eso es lo que ocurrió. Colón, en el momento en que pisó América, no iba diciendo voy a matar a todos los que se me crucen, voy a saquear a todos los que tengan algo. Después, en la medida que él fue tomando conciencia de aquello con lo cual se había encontrado, la ambición lo perdió absolutamente. Absolutamente. A él y a todos los que siguieron detrás de él, ¿no? Es más, fue una cadena de traiciones, porque a Colón lo traiciona la corona, manda a otros, a esos otros lo traiciona la corona y se traicionan entre sí, vienen otros y se empiezan a traicionar y a traicionar y a traicionar y a traicionar y se van traicionando continuamente unos a otros. Es una cadena de traiciones como hasta hoy. Como hasta hoy. ¿Qué pasa con los pueblos originarios? ¿Qué pasa con los pobres? ¿Qué pasa con los que viven en zonas donde sigue habiendo riquezas como en aquel momento? Nada más que en vez de matar a los propios indios hasta el agotamiento extrayendo oro, van y le ponen una mega minera a cielo abierto con lixiviación con cianuro y los terminan matando. Es lo mismo. Hasta hoy sigue la cadena de traiciones. Una centella puede ocasionar o señalar un pórtico o vórtice de entrada válido hacia otras dimensiones. La energía puede utilizar cualquier cosa como símbolo o como señal para lo que crea conveniente, pero nosotros tenemos que entender que cuando estamos ante ciertas manifestaciones naturales, generalmente
puede despertarse en nosotros una antigua tendencia, una atávica tendencia a interpretar los fenómenos naturales de un modo muy primitivo. Hoy tenemos que ver en la mayoría de estos fenómenos naturales una parte o una importante muestra de lo que está ocurriendo en términos materiales en la superficie planetaria, de cómo está desarticulado el patrón natural, y tenemos que estar abiertos más que nada a la propia conciencia interna, que andar confirmando fenómenos naturales como señaladores de aspectos supranaturales. Aquí una persona un día nos decía que, no que encierra el cielo, estando en el área de Capilla del Monte, veía que en el Uritorco, en una tormenta, continuamente caían rayos más o menos en un mismo lugar. Entonces me preguntaba si ahí no estaría la entrada a Erx. Es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. La vida interna puede utilizar cualquier herramienta para señalarnos algo, para mostrarnos algo, revelarnos algo. Pero en esta etapa actual, principalmente, lo que va a buscar es ofrecernos señales y símbolos sutiles e internos. Si es necesario, va a utilizar cualquier cosa afuera, pero principalmente va a tratar de cortar con esto que está tan ligado a una cuestión tan folclórica, tan atávica, como son los rayos, los truenos, las centellas, algo que venimos intentando relacionar para decodificar el más allá o lo que no podemos entender desde la época en que estábamos en cavernas, en que algunas culturas eran troglodíticas. Hoy las señales, los estímulos, intentan ser de un índole más sutil. Y tenemos que empezar a soltar la búsqueda y la interpretación de estas cuestiones naturales. Insistimos, la vida puede usar todo, pero principalmente en esta etapa va a tratar de estimularnos y darnos señales de otra naturaleza. En el caso en que uno observa que posee una resistencia con la autoridad, ¿cuáles se suponen que son los causantes de tales resistencias? ¿Cuál debería ser el tratamiento que corresponde dar a esas resistencias o sus causas para que las primeras desaparezcan? Lo primero que tenemos que entender es que toda situación nos la ofrece, nos la propone la propia conciencia interna. A partir de ahí podemos entender cómo respondernos cada uno esta pregunta. Cuando nosotros estamos en una situación donde algo o alguien nos está dando una indicación. ¿Por qué decimos algo? Porque una situación puede estar mostrándonos que tenemos que darle tratamiento, tenemos que salir de ella o resolverla de un modo que no queremos. Y ahí también ponemos resistencia. Eso también es falta de obediencia. O si no es una situación, si no es una coyuntura, puede ser una persona que puntualmente viene y nos dice hay que hacer esto o hay que hacer esto de tal manera. O hay tal cosa para que hagas. Puede ser el jefe en la oficina, puede ser la esposa o el esposo, puede ser un amigo, aquí en este lugar puede ser un coordinador o un asistente o alguien que tenga un área a cargo. Pero esa situación que estamos viviendo no es casual, no es algo que estamos transitando que sale de las leyes, se encuentra ajeno a leyes y energías. Esa situación fue propuesta por leyes y energías interiores. A nosotros nos puso en esa situación la energía y la ley interna, porque de otro modo no podríamos aceptar ensayar ese tipo de funcionamiento. Entonces nos pone en una situación la energía y la ley interna que ya sea porque la coyuntura lo exige o porque un tercero nos dice que hay que hacerlo, y en esa instancia, en ese ciclo, por algún motivo tenemos la responsabilidad de obedecer a ese tercero, ensayar con esa energía que de otro modo para nosotros sería inaceptable. Porque hay una etapa donde el ser tiene que trazar como distintas posibilidades y ensayarlas respecto a una multiplicidad de tratamientos, que a veces en sí mismos no son los importantes, no es lo importante, pero la energía los promueve para que el ser se flexibilice y pueda aceptar distintos funcionamientos, distintas posibilidades de funcionamiento, porque la energía sabe que no hay un solo modo de hacer las cosas, pero sí sabe que hay seres que creen que hay un solo modo y es el de ellos.
Entonces, ¿la energía qué hace? Nos pone ahí en una situación donde tenemos que aceptar que algo puede ser diferente a como nosotros lo estamos viendo, o que puede necesitar un tratamiento diferente al que nosotros estaríamos dispuestos a darle. O la energía decir que hace falta darle tratamiento a algo que nosotros decimos que no hace falta darle tratamiento. A veces no es una cuestión de forma, a veces es ni siquiera querer darle forma. Y la energía siempre va a encontrar la manera de, si el ser lo necesita, ponerlo en la situación adecuada para que ensaye eso, para que rompa esa cápsula, para que se flexibilice. Vamos a partir de esta base. No es injusta la existencia cuando nos pone en situaciones donde algo o alguien nos tiene que decir cuál es el parámetro para operar. Dicho de otro modo, nos dice qué hacer y cómo hacerlo. ¿Qué tiene que hacer un ser que ya está despierto internamente? Entender que por algo la energía le está pidiendo que ensaye eso. Y pasar a intentar darle tratamiento a la situación del modo más sintonizado y armónico posible. Si un ser, en vez de rechazar un modelo, al momento en que la vida le está diciendo, mire, si usted quiere pasar, es por acá, por otro lado no pasa, al momento de rechazar un modelo, el ser se abre, puede encontrar que el rechazo era infundado, como puede encontrar que el rechazo era fundado, pero a partir de ese momento se le revelen los motivos esenciales y profundos del rechazo y no quedarse en un rechazo de tipo animal o de tipo egoico, un rechazo propio de una personalidad que no se abre a ver en esencia lo que está detrás de la apariencia. Porque en una orden o en un tratamiento obligado a una situación hay una apariencia. El ser que rechaza desde lo instintivo, desde lo egoico, desde lo personal, desde el capricho, no va a poder ver si hay algo ahí que se le está ofreciendo por detrás. Porque la vida seguramente, si el ser está abierto y flexible, si acepta lo que se le propone, la vida le va a estar mostrando la contracara de eso. Una cara es la orden. Y la contracara puede ser el motivo profundo por el cual la vida lo está poniendo en esa situación. Y el ser que está despierto internamente, ya a estas alturas de la transición planetaria, debería estar comprometido con descubrir qué hay detrás de cada situación y no con el formato de las situaciones. Porque el formato de las situaciones no nos lleva a nada. No es diferente el formato de las situaciones en ningún lado, es solo eso, formato, es solo eso, cáscara, es solo eso, materia. En muchos lados levantan salones mejor que este. En muchos lados pintan una pared mejor que esta. En muchos lados infinitamente hacen huerta mejor que encierra el cielo. ¿Cuál debería ser la diferencia? La actitud con que levantamos un salón y para qué lo levantamos. La actitud de cómo estamos ante el reino vegetal. ¿Por qué estamos ante él así? Y así todo lo que aquí se hiciera. Ahí tenemos la prueba de que salones, huertas, alambres y todo este tipo de cosas se hacen en todos lados. También se hacían en los campos de concentración, ¿o no? ¿Qué haría diferente estas estructuras de un centro de trabajo interno, de un campo de concentración o de un lugar de los tantos que podemos definir como normales o regulares de la superficie del planeta? Lo que estuviera detrás del motivo por el cual existen estas estructuras, del por qué están en pie estas estructuras. Y ese motivo se lo da la conciencia cuando está ante la forma. Porque la forma por sí misma no es nada si la conciencia no sostiene la orientación de la forma hacia lo superior. En un lugar como este, por ejemplo, cuando alguien recibiera una orden, en vez de reaccionar, debería tratar de estar abierto a los motivos y a los fundamentos más profundos que el lugar le puede ofrecer detrás del formato y de lo aparente. Si no logra eso, no lo logra por inmadurez, por rebeldía, por rechazo, por inestabilidad, por confirmar el libre albedrío por sobre todas las cosas. Esto es para ser aplicado, lo que acabamos de decir, en toda situación donde obligadamente la vida nos dice, si usted tiene que pasar, pasa por acá, porque por otro lado no pasa. Y para pasar por acá es así. Y está en uno entender qué significa eso que la vida quiere poner. Muchas gracias.